Amén. ¿Cómo están, familia? A ver, les voy a preguntar otra vez, ¿cómo están? Bien contentos, ¿verdad? Les voy a pedir un favor, acompáñenme poniéndose de pie. Todos, por favor, todos. Y vamos a honrar la palabra de Dios. Dice Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora le voy a pedir por favor que cierre sus ojos y vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Y en este día yo quiero demostrar que te amo. Yo te amo, Jesús. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Padre Celestial. Y amo tu palabra. Y por eso el día de hoy la voy a escuchar, la voy a guardar en mi corazón y la voy a poner en práctica. Y de esa manera mi vida va a ser transformada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de que se siente, le voy a pedir un favor. Salude a la persona que tiene a un lado, dele la bienvenida. Dígale: qué guapo te ves el día de hoy. Qué guapo. Qué bueno que te bañaste, o al menos eso parece. Los que están en casa, bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta casa. Y pueden tomar su lugar. Yo estoy muy contento de estar con todos ustedes compartiendo esta mañana. Y yo sé que Dios va a hacer algo importante en nuestra vida. El día de hoy iniciamos una nueva serie que se llama Diferente. Diga conmigo: diferente. Diferente. Y esta semana y las próximas 4 semanas vamos a estar hablando de esta serie diferente. Y yo sé que en esta serie Dios va a tocar nuestro corazón. Y esta serie va a ser como una catapulta para nuestra vida, que nos va a llevar a una vida más próspera, a una vida de promoción, a una vida de victoria. Yo sé que al finalizar esta serie nuestra vida va a ser completamente diferente, porque nosotros vamos a ser diferentes. Entonces yo le pido por favor que tenga mucha expectativa hoy y durante las próximas semanas, y que tenga su corazón bien abierto y que usted diga: Señor, lo que tú tienes para enseñarme, yo lo voy a tomar y yo lo voy a aplicar en mi vida. Porque ¿cuántos de ustedes sabían que Dios quiere para nosotros una vida extraordinaria? Dios quiere para nosotros una vida extraordinaria, de verdad. Y la buena noticia es que Dios ha hecho todo para que usted y para que yo tengamos una vida extraordinaria. Y Él envió a su Hijo para morir por nosotros. Y Jesús murió por nosotros. Y Jesús resucitó por nosotros. Y el día de hoy tenemos acceso a las riquezas celestiales. Y el día de hoy el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y el día de hoy hay un mundo nuevo de posibilidades a nuestro favor por lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces podemos vivir una vida extraordinaria. El problema es que para muchos cristianos esa no es una realidad. A pesar de que tenemos acceso a todo eso, a pesar de que hoy, gracias al sacrificio de Jesús, tenemos la posibilidad de ser más que vencedores en todas las áreas de nuestra vida, no lo somos. Y seguimos batallando con cosas. Y seguimos tropezándonos con situaciones, con pecado, con problemas, con pensamientos, con actitudes. Y entonces, a pesar de que tenemos todo a nuestro favor para vivir una vida extraordinaria, seguimos batallando con las mismas cosas que antes. Y yo no sé por qué, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero seguimos teniendo la misma manera de pensar quizá que antes. Tenemos la misma manera de hacer las cosas que las demás personas, y eso no es a lo que Dios nos llamó. Diga conmigo: Dios me llamó a ser diferente. Somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a ser diferentes. Y eso es una de las cosas que vino a enseñarnos Jesucristo. Somos llamados a ser diferentes. No hacemos las cosas como el resto. No pensamos igual que el resto de la gente. No tenemos la misma actitud que el mundo. Somos llamados a ser diferentes. Y Jesús no solamente nos lo enseñó, sino que Jesús puso el ejemplo.
Y Él dijo, puse el ejemplo para que ustedes tengan un ejemplo que seguir. Somos llamados a ser diferentes. Y entonces, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, si somos seguidores de Jesús, tenemos que ser diferentes al resto, porque Él es diferente. Y entonces, fíjese, esto es una realidad. Si no somos diferentes al resto del mundo, realmente no estamos siguiendo a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es diferente al resto del mundo. Y Él dijo, quiero que imiten mi forma de hacer las cosas. Quiero que hagan las cosas igual que yo, que piensen como yo, que hablen como yo. Y yo soy diferente. Entonces, si no son diferentes como yo, realmente no me están siguiendo. Somos llamados a ser diferentes. Diga conmigo, soy llamado a ser diferentes. Y esto que viene en la pantalla son palabras fuertes, pero es la verdad. Si no estoy siendo diferente al resto del mundo, no estoy siguiendo a Jesús. Y yo quiero seguir a Jesús. Pero seguir a Jesús, y yo creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo, seguir a Jesús cuesta, ¿sí o no? Hay que pagar un precio por seguir a Jesús. Y hay que pagar un precio por ser diferente. La verdad es que es más fácil hacer lo que todo el mundo hace, ¿sí o no? La verdad es que es fácil seguir la corriente. Cuando tú vas en la corriente, pues nomás te dejas que te lleve, ¿verdad? Y no hay nada de esfuerzo ahí, tú vas en la corriente del mundo, en la forma de pensar del mundo, en las actitudes del mundo, en la forma de trabajar del mundo, en la forma de hacer familia del mundo, y uno se deja llevar por la corriente. Pero seguir a Jesús cuesta, y hay que ir en contra de la corriente, y hay un precio que pagar. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo las cosas como antes? ¿Por qué no hacemos las cosas diferentes? ¿Por qué no somos diferentes al resto? ¿Por qué nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras motivaciones quizás siguen siendo igual que antes? A lo mejor es porque no queremos pagar el precio, ¿verdad? Se necesita pagar el precio para ser una persona diferente. Se necesita pagar el precio para tener un matrimonio diferente. Se necesita pagar el precio para ser un padre diferente, una madre diferente. Se necesita pagar el precio para ser un trabajador excepcional. Definitivamente se necesita pagar el precio, pero quizá no estamos dispuestos a hacerlo, porque ir con la corriente es más fácil. Y hoy vamos a aprender a ser diferentes. Jesús nos va a enseñar a ser diferentes. Amén. Muy bien, quiero que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Fíjese lo que dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Diga conmigo, como hijos obedientes de Dios. Muy bien, pero ponga atención porque dice, no vuelvan atrás. Repita conmigo, no vuelvan atrás. No vuelvas atrás. Jesús ya murió por ti. Tienes un mundo de posibilidades nuevas. Tienes acceso a las riquezas celestiales. Tienes al Espíritu Santo a tu favor. No vuelvas atrás. Fíjese lo que está diciendo. No vuelvas atrás a tu manera vieja de vivir con el fin de satisfacer tus propios deseos. Antes lo hacías por ignorancia, pero ahora, diga conmigo, pero ahora, sean santos en todo lo que hagan. Diga conmigo, sé santo en todo lo que hagas. Ahora diga conmigo, voy a ser santo en todo lo que haga. Fíjese lo que dice, en todo lo que haga. No dicen algunas cosas. Sé santo cuando vas el domingo a la iglesia. No, sé santo en todo lo que hagas. Y luego sigue diciendo, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Yo sé que algunos de nosotros habíamos leído este verso. Es un verso famoso y aquí nos dice, no vuelvas atrás, es hora de que seas santo. Sé santo. Y generalmente cuando escuchamos la palabra santo la relacionamos con su significado principal, que su significado principal es separado, ¿verdad? Eso lo hemos aprendido. Y yo cuando escucho la palabra santo siempre la relaciono con estar separado para Dios.
Pero yo me puse a investigar cuando estaba haciendo este mensaje y dije, bueno, a lo mejor hay más opciones en el significado, a lo mejor lo podemos ampliar más. Quiero saber de qué se trata esta palabra santo. Y esta palabra santo en el Nuevo Testamento, fíjese lo que significa. Santo, diga conmigo santo. Fíjese lo que significa. Significa estar separado definitivamente, pero también significa puro, pero también significa extraordinario y también significa diferente. ¿Ya vio? Entonces, cuando estamos aprendiendo en la Biblia que Dios nos dice sean santos como yo soy santo, nos está diciendo sean extraordinarios, sean puros, sean diferentes al resto. Eso es ser santo. No vuelvan a la manera pasada de vivir, a hacer lo que todo el mundo hace. Sean santos, sean diferentes, sean extraordinarios. Y eso es nuestro llamado. Y Jesús vino a enseñárnoslo. Y es una de las aspectos más importantes en el cristianismo. ¿De qué sirve ser salvo si no voy a ser diferente? ¿De qué sirve que Jesús me haya rescatado si voy a seguir haciendo las mismas cosas? ¿De qué sirve que Dios haya muerto y haya resucitado si yo sigo batallando con el mismo pecado, sigo pensando como piensa el mundo, sigo hablando como el mundo habla? No. Tenemos que ser santos, extraordinarios, diferentes al resto. Amén. Entonces, ponga la atención. Si queremos vivir una vida extraordinaria, tenemos que ser personas extraordinarias, ser diferentes al resto. Pero le vuelvo a repetir, cuesta trabajo. Ser diferente cuesta trabajo, hay un precio que pagar. Y Jesús pagó el precio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Jesús era diferente al resto? Jesús era diferente al resto en su manera de pensar. Jesús era diferente en su manera de hablar. Jesús era diferente en su manera de trabajar. Jesús era diferente en su manera de relacionarse con los demás. Pero Él tuvo que pagar un precio. Esto no es fácil. Y eso fue lo que vino a enseñarles a los discípulos. No solamente vine a salvarlos, vine a ponerles un ejemplo de cómo ser extraordinarios. Porque si nuestro Padre Celestial es extraordinario, nosotros como sus hijos debemos de ser extraordinarios, diferentes, santos. Y fíjese, estamos entrando en una temporada de evangelismo. Y en el discipulado hemos hablado de evangelismo. Y el pastor nos ha hablado de evangelismo. Déjeme le digo que el mejor evangelismo que existe es ser diferente. Y se lo voy a volver a repetir, el mejor evangelismo que existe, que usted evangelice a otras personas, que les muestre a Cristo, que vaya a hablar de Jesús, es ser diferente. Eso es lo mejor. Allí es cuando la gente dice, esta es una persona extraordinaria. ¿Por qué es extraordinaria? ¿Por qué si todos hacemos las cosas de una manera, Él lo hace diferente? ¿Por qué si todos tratamos a la esposa de esta manera, Él lo hace diferente? ¿Por qué si todos no somos honestos en el trabajo, por qué Él sí es honesto? ¿Qué tiene de diferente? Y ahí es cuando empieza a removerse algo en su corazón. Quiero conocer lo que Él conoce. Vive una vida extraordinaria. Es una persona extraordinaria. Es el mejor evangelismo que existe. Que seamos diferentes. Dice la Biblia que nosotros somos la sal y la luz del mundo. ¿Cómo somos la sal y la luz del mundo? Siendo diferentes, haciendo las cosas diferente. No impactamos al mundo haciendo las cosas como los demás. Impactamos al mundo, impactamos nuestra familia, impactamos nuestra vida siendo diferentes. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, les quiero contar una historia, y esta historia va a estar presente a lo largo de toda esta serie, y es una historia acerca de Jesús, la historia del primer milagro de Jesús. Y yo sé que la mayoría de ustedes conoce esta historia, y se las quiero leer, y quiero por favor que podamos ponerle mucha atención a esta historia y ver cómo Jesús hace las cosas diferentes, extraordinarias, excelentes, fuera de lo normal, no como todo el mundo lo hace. Y quiero que me acompañen por favor a Juan capítulo 2, versículo 1 al 10. Juan capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y yo voy a leer esta historia en una traducción que se llama La Pasión.
Entonces a lo mejor usted trae ahí su Biblia y va a ser otra versión, ¿verdad? Entonces póngala, pues vamos a ponerle mucha atención. Fíjese lo que dice Juan 2, versículo 1. Ahora bien, en el tercer día, la madre de Jesús fue a una fiesta de bodas en el pueblo galileo de Caná. Jesús y sus discípulos fueron todos invitados al banquete. Pero con tantos invitados, ¿qué fue lo que pasó? Se les acabó el vino. Y eso es un problema en una boda, ¿verdad que sí? Es un problema en una boda. Entonces se les acabó el vino en la fiesta. Y en esta fiesta estaban invitados Jesús, sus discípulos, la mamá de Jesús. Y ahí estaban todos, ¿verdad? Y se les acabó el vino. Y entonces sigue diciendo, cuando María se dio cuenta, María la madre de Jesús se dio cuenta, se acercó a Jesús y le preguntó: no tienen vino, ¿no puedes hacer algo al respecto? Póngale mucha atención, porque Jesús hasta este punto no había hecho ningún milagro, pero su madre sabía el poder que había dentro de ese hombre. Jesús, ¿no puedes hacer algo al respecto? Se acabó el vino. ¿Por qué estaba tan interesada María en que hubiera vino? Porque dicen algunos estudiosos de la Biblia, y yo leí varios comentarios y varias versiones, dicen que la boda era de un familiar de María y de Jesús. Y entonces por eso ella decía: quiero que mi familiar quede bien, ¿verdad? Que no se acabe. Jesús, ¿puedes hacer algo al respecto? Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes, sé quién eres. Y fíjese lo que sigue diciendo. Y Jesús respondió: querida mía, ¿no comprendes que si hago esto no cambiará nada para ti, pero cambiará todo para mí? Fíjese lo que está diciendo Jesús. Querida mía, ¿no comprendes que si yo hago esto, o sea, si yo hago un milagro, no va a cambiar nada para ti, pero va a cambiar todo para mí? ¿Por qué iba a cambiar todo para él? Porque iba a iniciar su temporada de milagros. La gente lo iba a conocer, iba a empezar a vivir una vida que los demás iban a ver un ejemplo de hacer las cosas diferentes. La gente lo iba a voltear a ver, la gente lo iba a empezar a seguir, la gente iba a decir: oye, este Jesús hace las cosas diferentes. Iba a cambiar todo para él. Y déjeme le digo de una vez que cuando uno hace las cosas diferentes, cambia todo en su vida. Si usted hace las cosas diferentes, cambia todo en su vida. Eso es una realidad. Pero sigue diciendo: entonces María fue a los servidores y les dijo: todo lo que Jesús les diga, háganlo. Todo lo que Jesús les diga, háganlo. Entonces, versículo 6: cerca había 6 tinajas de piedra para agua destinada a ser utilizada para los rituales de lavado judíos, y cada uno podía contener ¿cuánto? 20 galones. ¿Y cuántas tinajas había? 6. ¿Y cuántos galones cabían? 20 o más. Imagínense la cantidad de agua que había en esos, que cabían en esos contenedores. Un montón, ¿verdad? Y sigue diciendo el 7: y Jesús se acercó a los servidores y les dijo: llenen las ollas con agua hasta el borde, llenas y repletas, porque si vamos a hacer un milagro, lo vamos a hacer grande y completo, asombroso. Llénenlo hasta el borde. Y entonces sigue diciendo el versículo 8: y entonces él dijo: ahora llenen sus cántaros y llévenselo al maestro de ceremonias. Póngale atención, porque este es un personaje muy importante en la historia. El maestro de ceremonias. Un maestro de ceremonias no era alguien invitado que se les ocurrió ahí en ese momento, ¿verdad? Ay, ¿a quién ponemos de maestro de ceremonias? Pues tráete a fulanito que conoce a los novios, ¿verdad? Y que él sea el maestro de ceremonias. No, era alguien especializado en su trabajo. ¿Sí? Eso significa que había ido a un montón de bodas antes, que había hecho ese trabajo un montón de bodas antes. Él era un profesional en lo que estaba haciendo, era un maestro de ceremonias, no era un invitado más. Y Jesús les dice, entonces le dijo: llenen sus cántaros y llévenselo al maestro de ceremonias. ¿Por qué? Porque él es el primero que va a probar este milagro. Y entonces dice el versículo 9: y cuando derramaron sus cántaros para que el maestro de ceremonias probara, el agua se había convertido en vino. Un mega milagro. Jesús convirtió el agua en vino, y no nada más convirtió una jarra en vino, convirtió 6 contenedores que le cabían litros y litros de agua, y los convirtió en vino. Y ahí está el primer milagro de Jesús.
Pero quiero enseñarles cómo Jesús hacía las cosas diferentes, porque no lo convirtió en cualquier vino, lo convirtió en el mejor vino que hasta el día de hoy ha existido. ¿Cuántos les gustaría probar un traguito de ese vino? Es el mejor vino que ha existido hasta el día de hoy. Lo hizo Jesús. Sigue diciendo, cuando probó el agua el maestro de ceremonias, cuando probó el agua convertida en vino, el maestro de ceremonias quedó impresionado con su calidad. Recuerde que este es un tipo profesional en su trabajo, había probado un montón de vinos y él dijo: ¿qué es esta calidad? Nunca la había probado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se quedó impresionado con esa calidad, y aunque él no sabía de dónde había venido el vino, ¿quién sí sabía de dónde había venido el vino? María, los que sirvieron el agua y después llenaron los cántaros con vino, que eran los servidores, y nada más, ellos sí sabían. Y entonces versículo 10 dice: llamó al novio y le dijo, no le llamó a Jesús porque él no sabía que Jesús había hecho el milagro, llamó al novio y le dijo: todos los anfitriones, diga conmigo, todos los anfitriones sirven su mejor vino primero, hasta que todos hayan tomado una copa o dos. Luego sirven el vino más barato. ¿Quién hacía esto? Todos. A ver otra vez, ¿quién hacía esto? Todos. Pero luego sigue diciendo: pero tú, diga conmigo, pero tú, amigo mío, has reservado el vino más exquisito hasta ahora. Jesús hacía las cosas diferentes. No solamente voy a convertir el agua en vino, sino que voy a hacer el vino más exquisito. Voy a hacer un milagro, y ese milagro va a demostrar que yo hago las cosas diferentes. Y el maestro de ceremonias dijo: este es el vino más exquisito. A este punto de la boda ya habían servido los vinos, porque aquí está enseñándonos el maestro de ceremonias que ya era lo último que estaban sirviendo. ¿Sí se da cuenta? Por lo tanto ya habían probado otra clase de vinos, y él dice: esto es lo más exquisito. Todos hacen algo, pero tú haces algo diferente. Algo diferente. Y Jesús hace un milagro impresionante. Y Jesús nos enseña que debemos de hacer las cosas diferentes. Y a mí me encanta este milagro. Él hizo entre 120 y 150 galones del mejor vino. 120 a 150 galones. Eso es un montón de vino. Un pastor por ahí hizo el cálculo. Él calculó, ¿verdad? La botella más cara de vino en la actualidad, no sé cuánto cuesta, pero él hizo el cálculo y él multiplicó esa cantidad por 150 galones. Adivine cuánto costó eso. 7.2 millones de dólares. Jesús hizo un milagro de 7.2 millones de dólares. Sigue siendo hasta el día de hoy el vino más delicioso. Él, lo que tenía en sus manos, el agua que tenía en sus manos, lo convirtió en el mejor vino. Y ese es el llamado que usted y yo debemos de tomar el día de hoy: que el agua que está en mis manos la pueda convertir en el mejor vino. Obviamente no me refiero al agua que tenemos en las manos, ¿verdad? Me refiero a lo que está en nuestra vida, nuestras responsabilidades, nuestras posibilidades, nuestras relaciones, convertirlas en el mejor vino. No hacer lo que todos hacen, sino que la gente diga: oye, todos hacen esto, pero tú haces las cosas diferentes. Algo que me gusta mucho de este milagro es que Jesús hizo su primer milagro con algo no necesario. ¿Cuántos de ustedes consideran que el vino es necesario para nuestra vida? No lo es, ¿verdad? ¿Qué cosas son necesarias? Ayúdenme. La comida, ¿qué otra cosa es necesario? El vestido, ¿qué otra cosa es necesaria? El calzado, otra cosa que sea necesaria. La salud, ¿verdad? Esas cosas son necesarias. Y si Jesús su primer milagro lo hizo con algo que no es necesario y mostró su gloria, porque el versículo 11 dice que Él mostró su gloria con ese milagro. Si lo hizo con algo que es superficial y con algo que no es necesario, ¿cuánto más lo va a hacer con las cosas que sí son necesarias? Si Jesús hizo eso, convirtió el agua en vino, que no es necesario para nuestra vida, ¿cuánto más va a ser un milagro para lo que sí es necesario? Para su salud, para su alimento. Que usted no se preocupe, Él va a intervenir. Eso es lo que nos demuestra este milagro. No nos muestra otra cosa más que Él está presente en nuestra vida.
Y si puede hacer un milagro con algo que no es necesario, lo va a hacer con lo que sí es necesario. Él va a hacer milagros en nuestra vida. Y yo le digo, créalo, porque Él hace milagros en nuestra vida. Jesús hace milagros en nuestra vida, pero Jesús hace las cosas diferentes. Lo hace diferente al resto. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer el día de hoy, hacer las cosas diferentes al resto, en todas las áreas de nuestra vida. Y aquí tengo una pregunta para usted. ¿Cuándo dejamos que la mentira, todo el mundo lo hace, controlara nuestra vida? ¿Cuándo dejamos que la mentira, todo el mundo lo hace, controlara nuestra vida? No quiero que me levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes han tomado decisiones, han hecho algo, han dicho algo, han pensado algo con la justificación de todo el mundo lo hace? Y no levante la mano. Yo sí levanto la mano, yo lo he hecho. Todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene? Todo el mundo lo hace. Oye, espérate a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. Es lo que Dios quiere. ¿Y qué piensan los muchachos? ¿Pero por qué? Si todo el mundo hace esto otro. ¿Por qué hacer las cosas diferentes? El diablo ataca con esa mentira. Todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene de malo? Oye, tienes que ser fiel en tu matrimonio. Tienes que ser fiel y eso cuesta trabajo. ¿Pero por qué? Si todo el mundo hace lo contrario. Todo el mundo ahí anda platicando con sus amigas o con sus amigos. Al cabo no le estoy haciendo nada, ningún daño a nadie, mientras nadie se entere. Todo el mundo lo hace. Oye, necesitas tener una mejor actitud en tu familia, con tu esposa, con tu esposo. ¿Por qué? Si todo el mundo hace lo contrario, ¿por qué voy a ser diferente? Todo el mundo lo hace. Entonces, ¿cuándo dejamos que la mentira, todo el mundo lo hace, controlara nuestra vida, controlara nuestras decisiones? Eso es un arma muy peligrosa que para el diablo ha sido muy efectiva. Todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene de malo? ¿Quién te dijo que hicieras las cosas diferentes? ¿Quién te dijo que fueras extraordinario? ¿Quién te dijo que fueras santo? Si todo el mundo hace lo contrario. Pero usted y yo estamos llamados a ser santos, separados del resto, extraordinarios, diferentes. Si todo el mundo lo hace, pues yo no lo voy a hacer. Yo voy a vivir diferente. Yo voy a vivir como un hijo de Dios. Todo lo que haga lo voy a convertir en el mejor vino. Yo no voy a ir con la corriente. Yo voy a ser una persona diferente. Y de esa manera yo voy a reflejar que realmente soy hijo de Dios, soy seguidor de Jesús. Entonces, el hecho de que todo el mundo lo haga no significa que es lo correcto. El estándar lo ha puesto Jesús, no todos. ¿Quién puso el estándar? Jesús, no todos. El hecho de que todos lo hagan no significa nada, ni significa que está bien, ni significa que es lo correcto, ni lo que Dios espera para nosotros. El estándar lo puso Jesús. Y en otra ocasión Jesús les estaba diciendo a las personas que estaban a su alrededor: oigan, tienen que vivir de una manera diferente. Y estaban atentos, ¿verdad? Todas las personas. Bueno, ¿qué nos va a decir? Y Él empezó a enseñarles muchas cosas acerca de vivir una vida diferente. Entre una de ellas les dijo: si alguien les pide cargar peso durante 1 milla, ustedes la van a cargar 2. Antes, en ese tiempo de Jesús, cualquier romano podía decirle a los judíos: oye, ayúdame a cargar esta maleta, ayúdame a cargar este equipo, estas herramientas durante 1 milla. Y durante 1 milla o 1 kilómetro, como usted quiera verlo, no podían decir nada a los judíos. Tenías que hacerlo sí o sí. Era una obligación. Entonces iba caminando ahí un soldado romano y se cansó y veía un judío: oye, ayúdame 1 kilómetro. Ay, pues ahí voy a ayudar, ¿verdad? Y Jesús les dijo: oigan, si los obligan a ir 1 kilómetro, ustedes van a ir 2. ¿Qué? Eso es diferente. Nadie lo hace, Jesús. En el momento en que se acaba el kilómetro, aventamos lo que nos pusieron a cargar y ya, eso es lo que todo el mundo hace. Y Jesús, ¿qué les decía? Ustedes van a hacer las cosas diferentes, porque somos llamados a ser diferentes. Ustedes tienen que pensar de manera diferente. Han escuchado y se les ha dicho que si tú te metes con una persona y tienes relaciones sexuales, estás fornicando. Pero yo les digo
que la cosa va mucho más allá. Incluso si piensas en otra persona, ya estás pecando. Entonces hay que hacer las cosas diferentes. Cambia tus pensamientos, no pienses como los demás. Y Jesús empieza a lanzar una serie de lecciones acerca de hacer las cosas diferentes. Ama a tus enemigos. ¿Cómo, Señor, voy a amar a mis enemigos? Nadie lo hace. Yo no te estoy pidiendo que hagas lo que todo el mundo hace. Te estoy pidiendo que hagas algo diferente. Bendice a los que te maldicen. Señor, pero eso es una locura, nadie lo hace. Yo no te estoy pidiendo que hagas lo que todo el mundo hace. Te estoy pidiendo que hagas las cosas diferentes. Sean santos como su Padre Celestial en el cielo es santo. Sean extraordinarios como su Padre que está en el cielo es extraordinario. Sean diferentes como el Padre que está en el cielo es diferente. Jesús vino a este mundo, claro, a morir por nosotros y a salvarnos, pero también vino a decirnos: aquí hacemos las cosas diferentes. Y entonces esa es la mejor manera que podemos vivir nosotros como hijos de Dios. Es la mejor manera. Yo me he topado con varias veces me han dicho, ¿verdad? Sobre todo familiares que no son cristianos. Y me han dicho: ¿para qué me hago cristiano si los cristianos son peores que yo? Son más juzgones que yo. Son más flojos en el trabajo que yo. Son mentirosos. Y empiezan a decirme, y yo ahorita le dije al principio, ¿verdad? La mejor manera de evangelizar es siendo diferente. ¿Y yo qué les digo? Si hay veces que eso es realidad. Los cristianos hay veces que ya, porque Dios nos salvó, nos creemos la divina garza, ¿verdad? Y no, hombre, y hacemos y deshacemos y no estamos poniendo el ejemplo de ser diferentes. Y la gente allá afuera va a convencerse de que nosotros seguimos a un Dios vivo, de amor y poderoso, el día que vean que nosotros somos extraordinarios. De otra manera no. ¿Para qué voy y me meto a un lugar que no veo nada fuera de lo normal? ¿Verdad? Entonces, el estándar lo ha puesto Jesús. La vida de Jesús nos recuerda que debemos de ser diferentes y aspirar a algo extraordinario, no normal. Cuando Él puso el estándar en el comportamiento, cuando Jesús puso el estándar en el trabajo, en las relaciones, en los pensamientos y en todo, nos recuerda que así hace las cosas Dios, diferentes. No como todos, diferentes. Jesús en una ocasión dijo: yo no hago nada que no haya visto hacer al Padre. Si yo soy diferente, eso está reflejando que el Padre es diferente. Sean santos como yo soy santo. Entonces, familia, pongan atención a esto que viene en la pantalla. Nuestro llamado no tiene que ver con la comodidad o con la felicidad. Nuestro llamado tiene que ver con la santidad. Y como cristianos muchas veces estamos cómodos y buscando la felicidad. Y Dios dijo: no, yo no los llamé a eso. Yo los llamé a la santidad, a ser diferentes. Sé mejor. ¿Cuántos creen que? Yo sé que todos aquí y todos los que están viendo en casa, ¿verdad? Que son excelentes esposos. Yo lo sé. ¿Cuántos creen que pueden ser mejor? Yo puedo ser mejor esposo. Nomás que no escuche a Andy, ¿verdad? Allá, qué bueno que se metió allá, que no escuche. Yo puedo ser mejor esposo. A pesar de que sea buen papá, yo puedo ser mejor papá. A pesar de que sea buen trabajador, puedo ser mejor trabajador. Hay oportunidad de ser extraordinario. Hay oportunidad de ser diferente. Hay oportunidad de siempre buscar el desarrollarse para reflejar a Dios. Hay oportunidad en todas las áreas de nuestra vida. Puedo ser mejor ciudadano, puedo ser mejor hijo, puedo ser mejor ejemplo, puedo ser mejor cristiano, puedo ser mejor en todas las áreas de mi vida. Pero eso cuesta. Diga conmigo, cuesta. El problema no es si lo sabemos o no. Yo estoy seguro que todos ustedes sabían lo que estamos aprendiendo hoy o lo que estamos recordando hoy, ¿verdad? Todos sabíamos que tenemos que ser diferentes, extraordinarios, que fuimos llamados a ser la sal y la luz del mundo y que fuimos llamados a la santidad. Todos lo sabemos. El problema es: ¿estamos dispuestos a pagar el precio para hacerlo? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de ser un mejor esposo y salirme de mi comodidad? ¿Estoy dispuesto a ser un mejor trabajador y salirme de mi comodidad para ser santo?
Estoy dispuesto a cambiar mi manera de hablar y a cambiar mi manera de pensar y salirme de mi comodidad para ser santo. Eso cuesta, familia. Cuesta un montón. Estoy dispuesto, otra pregunta. Imagínense, vamos a hablar de la Biblia. Estoy dispuesto a pararme delante de un gigante, lo que nadie hacía. Recuerde que estamos hablando de lo que todos hacen y lo que debemos de hacer nosotros. Estoy dispuesto a pararme enfrente de un gigante de 3 metros, lo que nadie hacía, y decir: en el nombre de Jehová, yo te voy a vencer. ¿Cómo lo hizo David? Estoy dispuesto a salir a conquistar una ciudad entera contra un ejército dentro de esa ciudad y traer como armas trompetas y cántaros. Imagínense qué locura. Estoy dispuesto a hacer eso. Nadie lo hacía. Dios no nos llama a hacer lo que todo el mundo hace. Muchas veces Dios nos llama a hacer locuras. Estoy dispuesto a, como Moisés, con una vara abrir el mar. ¿Sí o no? Eso es una locura. Pero estoy dispuesto a hacerlo, a hacer lo que nadie hace, a ser diferente. Como Gedeón, estoy dispuesto a salir a la guerra con 300 hombres en contra de un ejército gigantesco. Imagínense cómo le decían a Gedeón: oye, pero nadie hace eso. No fuimos llamados a hacer lo que todos hacen. De nuestro lado está el Señor. Y si el Señor está de nuestro lado, nosotros podemos hacer cosas extraordinarias. Pero estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto a convertir el agua que está en mis manos en el mejor vino. Eso cuesta. Y déjeme le digo una verdad: se nos ha olvidado, y esto es una realidad, se nos ha olvidado que la Biblia no solamente es un documento histórico. La Biblia es un documento profético también. Cuando leemos la Biblia, ¿cuántos leen la Biblia aquí? Siempre la leemos en un lugar cómodo, en la cocina, en el escritorio, en el sillón, en la cama, y por eso nos quedamos dormidos, ¿verdad? Pero lo leemos en un lugar cómodo y estamos pensando que lo que estamos leyendo es un documento histórico. ¡Wow! Abrió el mar con una vara. Increíble. ¡Wow! ¿Verdad? David mató a un gigante. Tenía fe. Increíble. Y todo lo leemos como si fuera un documento histórico y se nos olvida que la Biblia es profética. Eso significa que si Dios estuvo acompañando a todos esos hombres, hizo milagros con todos esos hombres, hizo cosas extraordinarias con todos esos hombres, eso significa que lo va a hacer contigo también. Eso significa que la Biblia sea un libro profético. Si los acompañó a ellos, me acompaña hoy a mí. Si mostró su poder y mostró su favor con ellos, va a mostrar su poder y su favor conmigo hoy. Si la gente hizo cosas extraordinarias en ese tiempo, significa que yo puedo hacer cosas extraordinarias hoy. Si esa gente fue diferente a todo el mundo en ese tiempo, significa que yo debo de ser diferente hoy en el mundo. Y que Dios haga cosas impresionantes a través de mi vida, extraordinarias, y que yo pueda ser la verdadera sal y la luz del mundo. Eso es que la Biblia sea profética. Pero así como todos los hombres que están en ese libro, en esa Biblia, pagaron el precio, así usted y yo tenemos que pagarlo también. Dios está dispuesto a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. De verdad. Dios está dispuesto. Él sigue siendo el mismo Dios, sigue teniendo el mismo poder, y Él quiere hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. El asunto es: estoy dispuesto a pagar el precio de ser diferente. Cuando Dios me dice que va a hacer algo a través de mi vida y que suena una locura, estoy dispuesto a ser diferente y decir: Señor, yo te creo. No importa si nadie lo ha hecho, yo lo voy a hacer. Tenemos que ser diferentes. Y cuando somos diferentes, entonces estamos conquistando nuestra tierra para Dios. Estamos llevando a la gente a los pies de Cristo. Déjeme le digo algo. Yo una vez tuve un trabajo. Bueno, le voy a contar 2 historias rápido. Una vez tuve un trabajo y me arrepiento mucho de lo que hice en ese trabajo, ¿verdad? Yo estaba más chavo, yo tenía como unos 19 años. Y bueno, lamentablemente yo no crecí con mi papá. Mi papá se murió cuando yo estaba muy chiquito. Entonces yo no crecí con un ejemplo de cómo hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Yo dije: no, hombre, pues voy a hacer las cosas como todo el mundo lo hace. Entonces yo estaba en ese trabajo, estaba trabajando en Estados Unidos, y yo tenía que entrar a ese trabajo a las 5 de la mañana.
Y entonces yo decía, no, a las 5 de la mañana. Ya sé lo que voy a hacer, porque vi a alguien hacerlo en ese lugar. Voy a llegar a las 5 de la mañana, voy a checar que llegué a las 5 de la mañana y me voy a ir a meter allá atrás de todas las cajas de cartón vacías y me voy a dormir 2 horas más. Y eso hice todos los días. Yo checaba a las 5, yo decía ya chequé, y me iba y me escondía las cajas que estaban vacías atrás de cartón y me dormía 2 horas. Ya para las 7 de la mañana yo salía fresco, ¿verdad? Ahora sí vamos a chambear. Chambeábamos y salíamos del trabajo y todo perfecto. Llegó el día que se acabó el contrato y me habló mi jefe. Y mi jefe, estábamos yo y un amigo, ¿verdad? Que estábamos haciendo ese trabajo. Y ese jefe me dijo, ¿saben qué? Les quiero decir algo. Hicieron un trabajo excepcional. Lo que teníamos proyectado para hacer en 8 meses, ustedes lo hicieron en 4. Y lo hicieron muy bien. Y yo estaba así como dándomelas de bien picudo, ¿verdad? Hicimos un trabajo excepcional. Qué padre que trabajamos bien. Y volteó a verme a mí y me dijo, nada más te quiero decir algo, Poncho. No vuelvas a dormirte en el trabajo, porque eso manchó todo el buen trabajo que hiciste. Entonces, primero me levantaron, ¿verdad? Y luego me dijeron, no eres excepcional, no eres diferente, no eres extraordinario. Haces lo que todo el mundo hace. Te quedas dormido en el trabajo, actúas igual que todas las personas. Y entonces a mí se me cayó la cara de vergüenza. Y en ese momento, de verdad, en ese momento yo dije, yo tengo que hacer las cosas diferentes. Qué vergüenza pasé, de verdad. Y mi amigo se burlaba de mí. Entonces llego aquí a Saltillo otra vez y consigo un trabajo, y yo ya venía con un chip de hacer las cosas diferentes. Y ahí le eché tantas ganas, de verdad. Llegué a realizar mi trabajo, un trabajo proyectado de 10 horas del día. Yo lo llegaba a hacer en 3 horas al día. Entonces imagínense cuánto tiempo libre tenía yo. Y yo no me ponía a platicar y no me ponía a dormir, ¿verdad? Yo lo que hacía era me ponía a trabajar en otras cosas. No sabía algo y me ponía a hacerlo. Aprendí a manejar una retroexcavadora porque tenía mucho tiempo libre. Y empecé a ayudarle al jefe a acomodar muchas cosas y a trabajar en otras cosas. Y todos veían mi trabajo. Y no solamente hacía mi trabajo bien, sino que mi actitud en el trabajo era excepcional. Entonces llegó un punto en donde yo dije, ya se acabó mi tiempo en este trabajo. Y yo hablé con mi jefe y hablé con el jefe de mi jefe y les dije, ya me voy, gracias por este tiempo, aprendí mucho. Y me dijeron, te vamos a dar el dinero que quieras, pero te queremos aquí. Aquí es donde te queremos. Y yo, no, es que no se trata de dinero. No me voy porque no me paguen suficiente. Me voy porque tengo otro propósito. ¿Cuánto quieres?, me decía mi jefe. ¿Cuántos quieren que su jefe les diga esa palabra? ¿Cuánto quieres?, me decía. Yo te quiero aquí. Y no me importa. Yo no conozco a nadie que termina su trabajo y se sube a una retroexcavadora para jalar. Y yo hacía cosas que nadie hacía, pero porque aprendí la lección. Y en ese trabajo en donde yo empecé a hacer las cosas diferentes, no hacer lo que todo el mundo hace, yo pude ser luz. La gente me preguntaba por qué hacía las cosas que hacía. Pude compartirle de Dios como a 5 personas de mi oficina. Les hablaba del amor de Dios y todo fue porque yo hacía las cosas diferentes, no porque yo estuviera insistiendo, tienes que conocer a Jesús, sino que mi vida reflejaba algo diferente y ellos se acercaban y me decían, ¿qué onda contigo? Cuando hacemos las cosas diferentes, impactamos al mundo. Y no solamente impactas al mundo, se beneficia tu vida. Vives una vida extraordinaria. Se beneficia tu familia. Se beneficia tu reunión en la iglesia. Se beneficia tu trabajo, tu paga, tus relaciones. Cuando tú vives una vida diferente, todo cambia. Así como Jesús le dijo a María, María, si yo hago este milagro, nada va a cambiar en ti, pero en mí todo va a cambiar. Porque cuando hacemos las cosas diferentes, todo en nuestra vida cambia. Entonces, tenemos un Dios de milagros. En la Biblia hay un montón de historias impresionantes de gente que hizo las cosas diferentes y que quiso pagar el precio. Y la única razón por las que están en la Biblia es para que usted y yo lo tomemos como ejemplo y decir, yo voy a hacer las cosas diferentes. Yo lo voy a hacer diferente. Estoy dispuesto a pagar el precio. Yo voy a hacerlo diferente al resto. No importa si todos lo hacen de una manera, yo lo voy a hacer diferente.
Voy a ser un excelente trabajador. Si todos llegan a las 8, yo voy a llegar a las 7:55. Si no son honestos en mi trabajo, yo voy a ser honesto. En mi matrimonio voy a ser el mejor esposo, aunque me cueste. Voy a ser el mejor padre, aunque me cueste, porque ¿cómo cuesta la paciencia, verdad? Voy a ser el mejor, voy a hacer las cosas diferentes. En la iglesia voy a ser un ejemplo a seguir. En mi manera de pensar voy a empezar a cambiar diferente, voy a empezar a hablar diferente, porque yo soy un seguidor de Jesucristo. Y si mi Padre Celestial que está en el cielo es santo, extraordinario, puro, diferente, yo voy a ser santo, extraordinario, puro y diferente. Y de esa manera vamos a mostrar su gloria aquí en la tierra. Amén. Esa es la manera que tenemos que hacerlo, familia. Esa es la manera que tenemos que hacerlo. Y yo le voy a pedir una cosa. Ya voy a terminar. Yo le voy a pedir una cosa. Vamos a comprometernos con algo. Fíjese lo que viene aquí en la pantalla: que todo el agua que toque en nuestras manos se convierta en el mejor vino. ¿Qué cosas ha depositado Dios en ti? ¿Qué cosas Dios te ha confiado a ti? ¿Una familia? ¿Un trabajo? ¿Amigos? ¿Qué cosas Dios te ha confiado? Que todo lo que toque en mis manos se convierta en el mejor vino, porque yo soy diferente. Wow. Quiero preguntarles, ¿cuesta trabajo esa manera de vivir? Dios no nos llamó a la comodidad o a la felicidad, Dios nos llamó a la santidad. Jesús vino a enseñarnos cómo hacer las cosas, y Jesús hace las cosas diferentes. Y si yo soy un seguidor de Jesús, entonces yo soy alguien extraordinario. ¿Cuántos queremos una vida extraordinaria? ¿Cuántos estamos dispuestos a ser extraordinarios? Yo les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Pónganse de pie y diga conmigo: voy a ser diferente. No voy a hacer lo que todo el mundo hace. ¿Quién puso el estándar? Jesús puso el estándar. Es un difícil estándar, es difícil alcanzarlo. Hay veces que decimos: no, hombre, Jesús, pusiste la vara bien alta. Pero si Jesús está con nosotros, nosotros podemos hacerlo. Diga conmigo: voy a ser diferente. Diga conmigo: voy a ser diferente en mi matrimonio. Y dígalo con convicción, por favor. No solamente para quedar bien con la persona que tiene a un lado. Diga conmigo: voy a ser diferente en mi matrimonio. Voy a ser diferente con mis hijos. Voy a ser diferente como trabajo. Voy a ser diferente en mis relaciones. Dígalo fuerte. Voy a ser diferente en la forma que manejo mis finanzas. Voy a ser diferente como hijo. Voy a ser diferente como cristiano. Vamos a ser extraordinarios. Yo estoy seguro que Dios va a tocar nuestro corazón a lo largo de estas semanas. Y a Él le urge, de verdad, a Él le urge que sus hijos empiecen a impactar el mundo. Así como Jesús lo hizo. Así como los discípulos lo hicieron. Y por eso el día de hoy existe este lugar. ¿Sí sabía eso? ¿Por qué el día de hoy podemos reunirnos con tanta libertad en este lugar y hablar de la fe y de Jesús? Porque hubo gente dispuesta a hacer las cosas diferentes. Nuestros pastores, nuestros líderes, los pastores de nuestros pastores y los pastores de los pastores de nuestros pastores fueron gente que dijeron: estamos dispuestos a hacer las cosas diferente. Y por eso el día de hoy usted y yo tenemos la oportunidad de estar en un lugar así. Un lugar donde nos hablan de esperanza, un lugar donde recobramos ánimo, un lugar donde nos corrigen y nos dan consejo. Porque ha habido personas que quieren hacer las cosas diferentes, incluso están dispuestos a dar la vida por eso. Entonces, familia, el llamado de Jesús es: salgan de su comodidad y entren a la santidad. Salgamos de nuestra comodidad. No busquemos la felicidad y lo cómodo. Busquemos reflejar a nuestro Padre que es santo.
en todas las áreas de nuestra vida, y que la gente por nuestra forma de vivir digan: wow, ¿de dónde saca fuerzas esta persona para actuar como actúa? ¿Quién le enseñó a pensar como piensa? ¿Dónde estudió eso, verdad? Y nosotros no estudiamos en ningún lado eso. Tenemos temor de Dios, seguimos su consejo, hacemos las cosas diferentes al resto. Amén. ¿Cuántos desearían que su familia estuviera rendida a los pies de Jesús? Yo soy uno de ellos. Toda mi familia, me encantaría. Empezando por mis hermanos, por mi hermano, ¿verdad? Mis primos, mis tíos, me encantaría que ellos pudieran estar rendidos a Jesús. ¿Y sabe cuál es la forma en que ellos se van a rendir a Jesús? Cuando vean en mí algo diferente. Que digan: es que este tipo está loco, ¿verdad? Le enseñaron igual que a nosotros, aprendió lo mismo que nosotros, y hoy en día actúa diferente a todo el mundo. ¿Qué está haciendo? Jesús está en mi corazón. Entonces, familia, tomemos el compromiso. Les voy a pedir, por favor, tomemos el compromiso de que toda el agua que se encuentra en nuestras manos se convierta en el mejor vino, se convierte en un vino exquisito. Que todo lo que toca mis manos se convierta en el mejor vino. Así nos lo ha enseñado Jesucristo. Jesús dijo: hagan las cosas diferentes. Y le voy a pedir, por favor, que cierre sus ojos en este momento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Y gracias porque dice tu palabra que ni siquiera podemos imaginar ni pensar lo que tú tienes preparado para nosotros. Y yo sé que es una vida extraordinaria, lo sé, Señor. Sé que con tu poder y tu Espíritu Santo nosotros podríamos lograr hasta lo imposible, porque tú nos das la capacidad. Tú deseas, Señor, que seamos instrumentos, que hagamos milagros, Señor, como lo hicieron estas personas en el pasado. Eso es tu deseo, que vivamos una vida extraordinaria, que seamos diferentes al resto, Señor, que contagiemos a otras personas y que otras personas digan: yo quiero también seguir a Jesús. Ese es tu deseo. Pero te pedimos perdón porque muchas veces hemos estado en un lugar cómodo, a gusto, sin nuevas metas, sin nuevos esfuerzos, haciendo las cosas como todo el mundo lo hace. Perdónanos por eso, Señor, porque eso es un pecado. Te pedimos perdón por no querer pagar el precio. Tú pagaste el precio por nosotros y te damos gracias por eso. Y el día de hoy tenemos acceso, Señor, a tu presencia, acceso a tu Espíritu Santo. El día de hoy tenemos acceso a tus riquezas. El día de hoy tenemos acceso a tu capacidad. El día de hoy tenemos acceso, Señor, a tus bendiciones. Y el día de hoy queremos decirte: estamos dispuestos a pagar el precio. Y yo le voy a pedir que usted haga esta oración personal y dígale: estoy dispuesto a pagar el precio. Padre, estoy dispuesto a pagar el precio en mi familia. Estoy dispuesto a pagar el precio en mi trabajo. Estoy dispuesto a pagar el precio en mi iglesia. Estoy dispuesto a hacer lo que nadie hace. Estoy dispuesto a vivir una vida de santidad. Estoy dispuesto a no vivir en la comodidad, sino ser un verdadero seguidor de Jesús que hace las cosas diferentes. Estoy dispuesto a sacrificar cosas que me gustan para que tu gloria se manifieste a través de mi vida. Señor, queremos ser santos como tú eres santo. Y no se trata de ser perfectos. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de ser perfectos, pero con tu Espíritu Santo sí podemos ser extraordinarios. Y yo te pido que tu Espíritu Santo se deposite en cada una de las personas que está en este lugar y que está viendo a través de la transmisión. Que tu Espíritu Santo llegue y nos llene en el nombre de Jesús, y que nos dé la capacidad de tomar mejores decisiones, que nos dé la capacidad de hacer las cosas mejores que las que hacíamos antes.
Sé tú, Espíritu Santo, tocando nuestra vida, dándonos ese anhelo por hacer las cosas diferentes. Y en el nombre de Jesús vamos a ser sal y luz de este mundo. Vamos a ser sal y luz para nuestra familia. Vamos a ser verdaderamente seguidores de Jesucristo. Señor, queremos hacer las cosas diferentes y que tu gloria se manifieste en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.